Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Tati, estudiante de la carrera de Fabricación y Montaje Industrial en la institución INACAP de la sede Renca. Esta presentación corresponde al curso de Procesos y Fabricación del Montaje Industrial en la sección 422 y este tema corresponde a las uniones no permanentes. Comencemos. Ok, acá tenemos el índice, el cual nos muestra los números de diapositiva y los títulos, así para que se puedan ubicar y ver lo que necesiten, lo que estimen conveniente y eso más que nada. Bueno, la introducción. En la siguiente presentación se explicará qué son las uniones no permanentes, para qué sirven, cómo se usa cada una de ellas, y eso es en el tema general. También veremos sus clasificaciones, sus ventajas, sus modos de empleo, y finalmente haremos una pequeña comparación y demostración de una unión permanente y una unión no permanente. ¿Qué son las uniones no permanentes? Bueno, las uniones no permanentes son un conjunto de piezas que en su mayoría son de metal, también pueden ser de otro material como plástico por ejemplo. Estas están hechas para unir dos o más partes en un ensamble y ser desmontadas en el momento que se estime conveniente, porque su nombre lo dice, uniones no permanentes. ¿Para qué sirven? Bueno, este tipo de unión sirve para ejecutar un ensamble mecánico, los cuales aseguran dos o más partes en una pieza, ya sea en estructura, en automóviles, en cañería, y los ejemplos que más cercanos podemos ver que una casa, por ejemplo. Bueno, las uniones no permanentes son aquellas que permiten ser separadas o desmontadas sin la necesidad de generar fatiga o corte en ninguna de las dos piezas que se está utilizando, y pueden ser montada o desmontada en el momento que uno estime conveniente. Los tipos de uniones no permanentes. Bueno, hay varios tipos, los cuales vamos a ver en mayor detalle en la siguiente diapositiva. Vamos con la unión de tipo rosca. Sin duda el tornillo de rosca fue un invento mecánico muy importante para el mundo industrial, o sea, del montaje industrial, ya que este sirve para unir dos o más piezas y ser desarmado, cambiado, modificado en el momento que uno estime conveniente. Estos tienen gran durabilidad si se hacen de acero inoxidable, el tamaño que se hace el hilo, el paso del hilo, todo eso tema de fabricación va en lo que resiste el hilo, en este caso la llamada rosca. Vamos con la caracterización de la rosca. En la imagen podemos ver sus partes, de qué está compuesto y cómo tener una idea de cómo se fabrica la rosca. Como pueden ver, el filete o hilo es la superficie en forma de hélice que es constituida de la rosca. El flanco es la cara lateral del filete. La cresta es la parte más externa de la rosca y que une los dos flancos por la parte exterior. El valle es la parte más interna de la rosca o bien la unión de los flancos por la parte interior también. Aquí tenemos más información de la rosca, que el diámetro exterior es el diámetro mayor de la rosca en un tornillo, es el diámetro medido entre la cresta de los filetes, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre los valles. El paso de los hilos es la distancia entre dos crestas consecutivas que representa la longitud que avanza un tornillo en un giro de 360 grados. El paso de una rosca puede ser fino, grueso o normal, y en algunos pocos casos, cuando son piezas muy pequeñas o que tienen peso muy ligero, se usa hilo extra fino. Esas son las partes más importantes que se tienen en cuenta de la rosca. Bueno, los pernos, conocidos por todo el mundo, que se manejan en el montaje industrial, en las construcciones y todo ese tema. Los pernos es un tipo de unión no permanente que es más común y más conocida. ¿Qué es un perno? Bueno, es una pieza metálica que puede tener diferentes largos. Es un elemento de unión. Básicamente este elemento metálico con cabeza pasa por perforaciones que permiten unir y fijar cosas. Estas normalmente son fabricadas de acero o hierro y de diferentes durezas, calidades, depende para lo que se use. Este tiene diferentes cabezas de los cuales se puede identificar su uso. Por ejemplo, están las cabezas hexagonales, las redondas, las avellanadas, para que no se vea cuando se introduzca en un orificio, entre otras. Y la rosca del perno puede ser hecha en métrica o en pulgadas, o sea, medidas en métrica o en pulgadas.
¿Dónde se usan los pernos? Bueno, este tipo de unión se usa generalmente en el área de la construcción y la industria mecánica, ya que es un elemento para unir piezas de diferentes tamaños. Esto lo hace un objeto muy útil y muy versátil, ya que este aporta gran flexibilidad, puede soportar temblores, grandes pesos y se puede usar en casi todas las áreas de la construcción que tengan que ver con estructuras metálicas, galpón, en máquinas también se usa, herramientas con las que tenemos contacto a diario, y por eso es un elemento muy importante en el montaje industrial. Bueno, su mecanismo de uso. El uso de este tipo de unión es a través de un hilo por el cual se inserta una pieza llamada tuerca. Entre el hilo y la cabeza del perno queda la pieza o las piezas a unir, las que termina de fijar por un torque necesario. Estas necesitan un torque, ya que si el torque es muy fuerte puede dañar la pieza que se está uniendo, o si el torque es muy poco puede generar que se suelte el perno y que caiga el material o no aguante tanto el peso, y todo eso afecta. ¿Cómo identificar los tipos de pernos? Bueno, los tipos de pernos se pueden identificar por el hilo, pero la forma más indicada y con más especificación es por la cabeza. Por ejemplo, los pernos marcados con rayas corresponden a simbologías acordes a normas americanas, según la normativa ISO 898, raya 2. El marcado de los tornillos es obligatorio en tornillos y tuercas con diámetro nominal igual o superior a 5 milímetros. Esto quiere decir que todos los pernos o tornillos que sean superiores a 5 milímetros deben tener su marca en la cabeza del perno o tornillo. Aquí podemos ver unos tipos de pernos. Tenemos un tipo de perno de cabeza hexagonal SAE grado 8 que nos muestra en su cabeza que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas. Eso significa que es hexagonal y uno los puede identificar tan solo con mirar la cabeza del perno. Abajo tenemos un perno de acero inoxidable, se nota también por el color, podemos darnos cuenta. Tenemos un perno de cabeza redonda que son usados en los montajes, en la estructura. Un perno Allen con cabeza cilíndrica, también tiene su identificación en la cabeza del perno. El perno Allen avellanado, este es para cuando se introduzca en un orificio no se vea el perno o quede la superficie lisa. Tenemos también un perno Button y el perno Prisoner. Este es muy utilizado en el piping cuando se unen dos cañerías. Ok. También otro tipo de unión muy conocida y muy usada en el mundo del montaje industrial son los pasadores. Estos son vástagos de acero que de forma cilíndrica o cónica, cuyos extremos están abombados o mecanizados en forma de chaflán para facilitar su introducción en un orificio. Estos tienen diferentes formas, son muy diferentes, no como los pernos y los tornillos que sí tienen algo parecido. Estos cumplen diferentes funciones, pero en realidad su función, cumplen funciones en diferentes objetos, pero su objetivo es la misma: mantener unidas dos o más piezas y ser desmontadas en el momento que sea necesario. Conecta barra articulada, limita determinada sobrecarga, transmite un momento de torsión evitando a la vez el desplazamiento axial de las partes. Esto quiere decir que funciona como un tipo de seguro para que no se mueva ninguna de las partes que está siendo unida por el pasador. Aquí tenemos unos tipos de pasadores, los más importantes y los más conocidos también: el pasador cilíndrico, tenemos un pasador cónico, pasador ajustado con cabeza, pasador de aleta. Aquí podemos ver, estos son usados también en carretilla, en ruedas y cosas así. Es muy versátil este objeto, puede ser usado en muchas áreas. Los tornillos. Bueno, el tornillo también, parecido al perno, es una pieza metálica que tiene como función unir dos o más elementos. Esta pieza está compuesta principalmente por tres partes: la cabeza, el cuello y la rosca. Este elemento permite una o varias piezas que estén unidas o sujetas, o sea, atornilladas, a través de un edificio roscado en las piezas. Esta, a diferencia del perno, esta no necesita una tuerca para que se afirme o para unir una o más piezas. Esta, tan solo con su hilo, debido a que tiene gran profundidad, puede amarrar dos o más piezas sin ningún problema. Pero sin embargo, no de tanto peso ni no puede tener tanta fuerza por su delgado cuello, digamos, que puede generar
se puede quebrar, se puede mover, puede generar algún tipo de movimiento con la pieza que está uniendo, y por eso se usa en materiales más ligeros. Aquí también tenemos unos tipos de tornillos. Tenemos tornillos autorroscantes, que autoperforantes, lo mismo. Tornillo de rosca cilíndrica, tornillo de cabeza plana, los más comunes que podemos ver acá. Bueno, la unión de cañería. En la unión de cañería se da un fenómeno que no se da en todas las uniones. En todas las uniones no permanentes, claramente, de eso estamos hablando. ¿Esto por qué? Porque existe una unión rígida y una unión flexible de cañería. ¿Por qué? Acaba la explicación. Porque la unión de tipo flexible sirve para unir dos o más cañerías en un quiebre, o podemos decirlo así, en un quiebre o en algún desvío que tenga la cañería. En cambio, la unión rígida sirve para unir la cañería en posiciones rectas, en línea recta. Eso permite que no haya un movimiento en caso de temblor o cualquier cosa, no haya un movimiento descontinuo de las cañerías, y así no se genere un corte o un rompimiento de estas uniones. Por algo, la unión rígida de cañería trae esta pestañita. Eso es lo que le hace que no genere movimiento. En caso, esta unión flexible de cañería no trae la pestañita, lo cual la hace que pueda variar el movimiento tan solo un poco, y lo que permita no generar fatiga ni presión en los pernos. Las desventajas de las uniones no permanentes. Bueno, si bien las uniones no permanentes no tienen tantas desventajas, estas son una de las más importantes. La unión no permanente no tiene tanta duración como las uniones permanentes, debido a que estas están diseñadas para montajes que necesiten mantención, es decir, que necesiten un cambio, que necesiten ser cambiadas constantemente, ya que se pueden oxidar y cosas así, pero igual duran harto. También necesitan una mantención más seguida en comparación con las permanentes, porque la permanente es una soldadura simplemente que queda ahí y no se le puede hacer nada más, a menos que se rompa cualquier cosa así. Y si hablamos de mantención, este tipo de unión, si requiere ser modificada, se necesita que sea la misma, o sea, exactamente la misma. De donde se sacó la unión, tiene que ir la misma, porque si va a otra, de otra medida o de otro tipo, puede generar una fatiga, una fuga, depende en el área que se esté usando. Ok, bueno, y la ventaja de esta es que son uniones desmontables sin necesidad de destruir la unión. El sistema es estándar e intercambiable, tiene facilidad de montaje y desmontaje, permite la unión de piezas de diferentes materiales. Si está bien diseñada, resisten bien las cargas de tracción, corte, flexión y torsión. Y una de las más importantes es que, por ejemplo, cuando uno necesita hacer una mantención o una modificación en una estructura, en una cañería, en cualquier momento, mientras sea unión no permanente, esta va a poder ser modificada sin ningún problema. Puede ser montada y desmontada en cualquier momento. Y es más rápido, más ágil trabajar con este tipo de unión, ya que por lo mismo que dije anteriormente, que pueden ser montadas y desmontadas en cualquier momento. Y aquí vamos a hacer una comparación entre una unión permanente y una unión no permanente. Vamos a la demostración. Ahora haremos una demostración de lo que pasaría si desmontamos una unión permanente y una unión no permanente. Y haremos sus comparaciones, los pros y los contras de cada una de estas. Vamos con la demostración. Ok, para iniciar nuestra comparación debemos tener obviamente una unión permanente y una de tipo no permanente. En este caso, yo para la no permanente traje aquí unos tornillos de cabeza plana, y para la unión permanente traje una cañería de cobre con un codo soldada con estaño. Ok, ahora vamos a proceder a desmontar estas dos maderas que están unidas por un tornillo de cabeza plana. Veremos lo que pasa cuando se desmonta una unión no permanente. Y ahora vamos a proceder a desmontar el codo de cobre con la cañería de cobre que está soldada por estaño con un esmeril angular. Ahora que generamos la separación de las uniones,
de la unión no permanente y de la unión permanente, podemos iniciar su comparación. Podemos ver acá que la unión permanente necesitó de un corte que generó daño en las dos piezas, lo cual quiere decir que esto es muy difícil que se vuelva a usar, a menos que se genere un acople acá con otra soldadura. Pero ¿qué pasa con esto? Que corre peligro de que pueda haber una fuga o cualquier otro tipo de problema. En cambio, en la unión no permanente, pudimos separar estos dos pedazos de madera que estaban unidos con el tornillo de cabeza plana, y este se puede volver a unir en el momento que se estime necesario, incluso en otras posiciones. Esto quiere decir que la unión no permanente tiene una ventaja sobre la unión permanente, pero así también la unión no permanente es menos resistente que la permanente. ¿Por qué? La soldadura es un tipo de unión muy estable, pero que también puede obtener corrosión con el tiempo, con el pasar de los años. En cambio, cuando hay estructuras que están montadas con uniones no permanentes, se pueden ir cambiando, haciendo modificaciones o mantención cada vez que sea necesario. Así es mi punto de vista y mi opinión sobre las uniones permanentes y no permanentes. Ok, vamos con la conclusión del tema. En la presentación anterior pudimos ver y analizar, descubrir cuáles son las uniones no permanentes más importantes, las más usadas en el mundo del montaje industrial. También aprendimos los tipos de cada una de estas y luego analizamos sus ventajas y desventajas, aclarando así las dudas que se tienen acerca de las uniones no permanentes. Sin duda en esta presentación logramos comprender el mecanismo de funcionamiento y sobre todo su finalidad a la hora de ser empleadas, teniendo en cuenta sus puntos positivos también como los negativos. Y en el tema final de la demostración hicimos un video comparativo de una unión no permanente con una permanente, y aquí analizamos cuál es mejor a la hora de hacer un montaje industrial, y obviamente con todas las medidas de seguridad que se necesiten, guantes, antiparras, y esa fue mi presentación. Aquí en la bibliografía podemos ver las páginas donde puede yo obtener la información sobre las uniones no permanentes. Esa fue mi presentación. Muchas gracias a todos.